Cuando piensas en la India, ¿es esto lo que te viene a la mente? Quizás sea hora de volver a mirar. Bienvenidos a la India, una historia milenaria. La India es un continente disfrazado de país. Aquí se hablan más de 20 idiomas oficiales y se practican casi todas las grandes religiones del planeta. En un solo viaje se puede experimentar el desierto abrasador de Rajastán, la humedad de los bosques tropicales y el frío cortante del Himalaya. Todo ello dentro de las mismas fronteras. Cuando se habla de la India, todavía es habitual escuchar solo una versión limitada, distorsionada, incompleta. Pero tal vez sea hora de mirar de nuevo y ver la India con otros ojos. Porque a veces los lugares más extraordinarios se encuentran precisamente donde el mundo se niega a ver. Nuestro viaje comienza en Bengaluru, más conocida como Bangalore, para aquellos que aún ven la India solo a través del prisma de la espiritualidad y los templos antiguos. Esta ciudad revela un país en transformación. Conocida como el Silicon Valley de Asia, Bangalore alberga el mayor ecosistema tecnológico de la India. Hay miles de startups y centros de investigación de gigantes como Google, Microsoft e IBM. Pero lo más sorprendente está más allá de la pantalla del ordenador. Desde aquí despega la ambición espacial de un país que muchos aún consideran atrasado. La sede de la ISRO, la Agencia Espacial India, late en el corazón de la ciudad. Desde aquí se planificó y coordinó la misión Chandrayaan-3, un hito que convirtió a la India en el primer país en posar una sonda en las proximidades del polo sur de la Luna. Y lo más impresionante, lo logró con un presupuesto modesto, desafiando a los gigantes y demostrando que, en la carrera espacial, la creatividad y la precisión pueden valer más que cifras astronómicas. Sin embargo, la ciudad no solo se compone de chips y cohetes. En el barrio de Indiranagar, cafés creativos y teatros comparten espacio con galerías de arte y música en directo. Ya en la zona sur, en el escenario del Ranga Shankara, uno de los teatros más activos del país, la cultura respira con obras en hindi, tamil, inglés y canarés. Es el reflejo de una ciudad multicultural, donde cada barrio tiene un idioma y cada calle cuenta una historia diferente. El centro de la ciudad aún conserva vestigios de la herencia colonial británica. La arquitectura victoriana está presente en varios edificios históricos, como el imponente Vidhana Soudha, sede del gobierno estatal, cuya construcción se completó en 1956 y mezcla estilos europeos e indios en su estructura. Sus cúpulas doradas y sus imponentes columnas destacan en el paisaje. Curiosamente, antes de convertirse en el epicentro de la innovación asiática, Bangalore ya era conocida como la ciudad jardín por sus exuberantes parques.
El Parque Cubón, por ejemplo, se extiende a lo largo de más de 120 hectáreas con senderos sombreados, árboles centenarios y un silencio que contrasta con el frenesí digital que lo rodea. Por la noche, los lagos artificiales como Ulsor y Sankey se iluminan, reflejando una ciudad que sabe equilibrar la tecnología y la naturaleza. Y a unos cientos de kilómetros, la ciudad de Hyderabad se une a este mismo movimiento. Su barrio tecnológico, High Tech City, alberga empresas globales y centros de investigación de vanguardia. En el centro de este polo se erige Cyber Towers, un edificio cilíndrico con fachada geométrica que se ha convertido en símbolo de la ciudad digital. Pero basta con dar un paso fuera de este universo de alta tecnología para que el tiempo cambie. El aroma de las especias en el aire guía al viajero hasta Charminar, un monumento mogol del siglo XVI, rodeado de mercados de especias, mezquitas e historias antiguas. Y por si fuera poco, la ciudad aún conserva una joya de la ingeniería medieval, el fuerte de Golconda. El fuerte de Golconda es una fortaleza de proporciones monumentales, con murallas que abrazan colinas y puertas diseñadas para resistir invasiones. Se dice que era posible detectar la llegada de invasores solo por el sonido. Hasta hoy, una simple palmada en la entrada principal hace que el eco atraviese el complejo y llegue a los puntos más altos de la fortaleza. Golconda no es solo una ruina, es la memoria viva de una época en la que la India ya era símbolo de riqueza, estrategia e ingenio. Situados entre la India y Bangladesh, los Sundarbans forman el manglar más grande del planeta con una superficie de unos 10.000 kilómetros cuadrados. El nombre Sundarban significa bosque hermoso, en referencia al árbol Sundari que domina el paisaje. En los bosques inundados de los Sundarbans, la vegetación se ha adaptado de forma extraordinaria. Las raíces sobresalen del suelo, lo que permite a los árboles sobrevivir en un entorno saturado de sal. En este desafiante escenario vive uno de los depredadores más legendarios de la Tierra, el tigre de Bengala. Pero aquí adopta una forma única, ágil en tierra y sorprendentemente eficiente en el agua. Este es el único tigre conocido por nadar grandes distancias entre islas. Gracias a su camuflaje rayado, los tigres se funden con la vegetación, acechando en silencio hasta el momento del ataque. Entre sus presas favoritas se encuentran los ciervos moteados o chitales. Delicados y atentos, caminan en grupos por las riberas inundadas. El enfrentamiento entre ambos es, como todo en este bosque, un juego de paciencia, donde cada error puede ser fatal. Aún así, el tigre y el ciervo siguen viviendo, día tras día, en un equilibrio tan antiguo como... Para los pueblos locales, el tigre de Bengala no es solo un animal, es un espíritu, una fuerza de la naturaleza que exige respeto. Curiosamente, estas comunidades seguían tradiciones milenarias para protegerse. Usaban máscaras con rostros humanos en la nuca, creyendo que el tigre no atacaba a quien lo miraba. La creencia sostenía que, al creer que estaba siendo observado, el depredador dudaba o desistía del ataque. En los Sundarbans,
La frontera entre el hombre y la naturaleza nunca ha estado clara. En esta región, el bosque dicta las reglas, y el tigre no es ni villano ni héroe, es solo parte del ecosistema, un recordatorio vivo de que, en algunos lugares del planeta, la supervivencia depende de respetar los límites impuestos por la propia naturaleza. Más al norte, atravesando dunas y llanuras, llegamos a Jaisalmer, conocida como la Ciudad Dorada. Aquí, sus hermosas construcciones de arenisca brillan bajo el sol del desierto. A diferencia de otros monumentos históricos que funcionan solo como museos vacíos, el fuerte de Jaisalmer es una fortaleza viva. Una estructura colosal donde aún residen unas 3.000 personas, manteniendo viva una estirpe de siglos dentro de sus murallas. Durante el Desert Festival, el desierto del Thar se convierte en una gran celebración cultural. Además de las tradicionales carreras de camellos y actuaciones de música folclórica, el festival incluye curiosas competiciones, como el atado de turbantes y el famoso concurso de bigotes, símbolo de honor e identidad en Rajastán. También hay danzas con fuego, teatro de marionetas e historias transmitidas oralmente, prácticas que se remontan a siglos atrás. Todo sucede al aire libre, sobre las dunas doradas, creando una de las fiestas más emblemáticas del norte de la India. A pocos kilómetros de la ciudad, el santuario de vida silvestre del desierto del Thar alberga especies raras y adaptadas, como el antílope chinkara, los zorros del desierto y la amenazada abutarda india, una de las aves más grandes del mundo. Jaisalmer demuestra que Rajastán es más que palacios construidos en piedra. Es un lugar donde el conocimiento del desierto moldea la arquitectura, donde las antiguas tradiciones aún laten y donde la vida insiste en florecer bajo el calor del sol. Desde el desierto del Thar nos dirigimos al extremo opuesto. Muy lejos de la arena y el calor, la India también está rodeada por el océano. A más de 400 kilómetros de la costa india, dispersas por el mar Arábigo, se encuentran las islas Lakshadweep. Aquí no hay montañas, ni multitudes, ni templos monumentales, solo islas paradisíacas, lagunas cristalinas y una sensación constante de paz y aislamiento. Lakshadweep es una de las regiones menos visitadas de la India. El acceso está controlado, el número de turistas es limitado y muchas islas permanecen prácticamente intactas. Este aislamiento ha ayudado a preservar ecosistemas frágiles, como los arrecifes de coral que sirven de refugio a peces, tortugas marinas y rayas. En esta región, los habitantes locales siguen otro ritmo. Las pequeñas comunidades, vinculadas al mar, dependen de la pesca artesanal y mantienen costumbres que han cambiado poco a lo largo del tiempo. Aquí, el silencio es parte del paisaje, solo roto por el viento, las olas y el sonido lejano de los barcos. Lakshadweep demuestra que la India no es solo continental, intensa o caótica. También es oceánica, minimalista y sorprendentemente tranquila. ¿Te está gustando el video? Apoya nuestro canal con un me gusta. Es un gesto sencillo y, para nosotros, marca una gran diferencia. Desde los tranquilos paisajes de Lakshadweep,
nos dirigimos al corazón del continente. Allí, el ritmo cambia y la India vuelve a mostrar su lado más vibrante, donde la tradición y la modernidad se encuentran en cada esquina. A primera vista, Ahmedabad puede parecer otra ciudad caótica de la India moderna, pero una mirada más atenta revela otro universo. Por un lado, el pasado, templos jainistas, mezquitas y monumentos relacionados con la vida de Gandhi. Por otro, el futuro, centros científicos y una arquitectura marcada por líneas atrevidas y proyectos visionarios. Entre estos dos mundos, algo nuevo ha comenzado a surgir. Una iniciativa capaz de reimaginar la ciudad a partir del propio río Sabarmati. El puente Atal, una pasarela curva hecha de vidrio, acero y fibra, se proyecta sobre el río como una cinta de luz. Con su diseño futurista y su estructura asimétrica, conecta las dos orillas con ligereza, como si flotara sobre la ciudad. Por la noche, brilla con tonos que cambian suavemente, transformando el cielo y el agua en un espectáculo continuo de color y forma. No muy lejos de allí, la Sabarmati Riverfront revela otra faceta de esta transformación. Un proyecto de revitalización urbana que ha dado nueva vida a las orillas del río, donde antes había alcantarillas y ocupaciones improvisadas. Hoy en día hay parques arbolados, carriles bici, galerías de arte y ferias culturales. Un corredor verde que respira arte, tecnología y ciudadanía, prueba de que el futuro puede nacer sobre los cimientos de lo que un día fue abandono. Ahmedabad no solo quiere preservar las ruinas, quiere inspirar el mañana. Es un territorio donde la tradición aún vive, pero ya no domina. Donde la India antigua da paso a la India pensante, resiliente, en plena construcción de su nuevo imaginario. Desde el vibrante escenario urbano de Ahmedabad, nos dirigimos hacia el norte, donde el paisaje cambia drásticamente. A medida que ganamos altitud, la vegetación desaparece, el aire se vuelve más ligero y el silencio comienza a dominar. Estamos en el valle de Spiti, uno de los lugares más remotos y extremos de la India. Es en este escenario, a más de 4.000 metros de altitud, donde surgen dos de los monasterios más impresionantes del Himalaya indio. El primero es el monasterio de Kei, el más grande y antiguo del valle. Además de centro espiritual, Kei también funcionó como puesto administrativo y defensivo de la región. En periodos de inestabilidad, servía como refugio fortificado, protegiendo a los monjes, los manuscritos y los bienes religiosos. Desde lejos, parece una colonia de casas apiladas sobre una sola colina. Su aspecto irregular es el resultado de sucesivas reconstrucciones a lo largo de los siglos, tras invasiones, terremotos e incendios. Por dentro se revela una construcción de forma orgánica, con salas conectadas por escaleras estrechas y pasillos irregulares. Las paredes están cubiertas por pinturas budistas tibetanas que han atravesado siglos, resistiendo las temperaturas extremas del Himalaya. En el monasterio vive una comunidad de monjes que comienza el día aún de madrugada, con oraciones colectivas y rituales ancestrales. Más que un lugar de fe, Kei también funciona como centro de estudios,
donde los jóvenes monjes se dedican a los textos budistas, la lógica, la filosofía y la astrología tibetana. Durante festivales como el Cham Dance, el monasterio se convierte en escenario de rituales con máscaras muy elaboradas y movimientos coreografiados. Los monjes ejecutan danzas simbólicas que evocan la victoria del conocimiento sobre la ignorancia y la expulsión de las fuerzas negativas. Durante unas horas, el silencio del valle da paso a los colores y los movimientos. Uno de los raros momentos en los que se interrumpe la rígida rutina del monasterio. Más adelante, encajado en el borde de un acantilado, se encuentra el monasterio de Dankar. A casi 4.000 metros sobre el nivel del mar, fue construido sobre un acantilado que parece desafiar la gravedad. La vista del monasterio es tan impresionante como su arquitectura. Desde lo alto se puede ver la confluencia de los ríos Spiti y Pin, que dibujan un mapa natural de colores y formas impredecibles. El suelo sobre el que se construyó Dankar es arcilloso e inestable, reconocido como uno de los lugares históricos más amenazados del mundo. Esta fragilidad ha generado preocupación por su conservación. Por ello, se ha construido un nuevo monasterio en Shichiling, en una zona más accesible. De este modo, la línea espiritual del valle sigue activa, independientemente del destino de la estructura original. Durante siglos, Dankar fue el corazón político y espiritual de la región. Hoy en día, aunque cuenta con pocos monjes, conserva un profundo valor histórico y religioso. Sus salas son pequeñas, oscuras y protegidas por gruesos muros de barro que protegen del frío. En su interior descansa una estatua de Buda Vairocana, símbolo de vigilancia y equilibrio. En invierno, el valle de Spiti se cierra. La nieve bloquea las carreteras durante hasta 6 meses, aislando pueblos y monasterios y exigiendo una planificación rigurosa de las reservas de alimentos, combustible y medicamentos. Durante este periodo, los monjes permanecen inmersos en rutinas aún más silenciosas, introspectivas y meditativas. El valle de Spiti no es fácil de alcanzar ni de entender, pero eso es precisamente lo que lo hace único. En un mundo conocido por el exceso, aquí todo es mínimo. Los recursos, las palabras, el tiempo. Y tal vez por eso todo adquiere más valor. Porque es en este vacío donde se encuentra uno de los aspectos más auténticos y sorprendentes de la India. E incluso cuando parece imposible, la vida persiste, disimulada, silenciosa, moldeada por el frío y la altitud. En los rincones más remotos del valle de Spiti surgen criaturas que no solo sobreviven, sino que pertenecen profundamente a este territorio extremo. Aquí, entre rocas sueltas y escarpados acantilados, el íbice del Himalaya desafía la gravedad con el coraje de quien no tiene otra opción. Sus pezuñas, moldeadas por la brutalidad del entorno, se clavan en mínimas grietas como cuchillas en la roca. Su cuerpo compacto, pero al mismo tiempo robusto, es el resultado final de una selección implacable. Estos animales viven en grupos sociales organizados, especialmente durante el invierno. Durante la época de apareamiento, los machos compiten por la jerarquía en luchas que implican violentos choques de cuernos.
Aunque parecen brutales, estas peleas rara vez causan lesiones graves. La naturaleza ha esculpido en estos animales un comportamiento competitivo calibrado para preservar la energía y evitar riesgos innecesarios. Más abajo, en zonas protegidas entre las rocas, otro habitante sorprende. Se trata de la marmota del Himalaya. A pesar de su aspecto adorable, este roedor es un notable superviviente. En el valle de Spiti, donde las temperaturas bajan drásticamente, las marmotas forman madrigueras comunitarias y establecen un sofisticado sistema de vigilancia, con individuos que se turnan para observar el horizonte y alertar a sus compañeros con estridentes gritos. Cuando la temperatura desciende, entran en un estado de hibernación profunda, reduciendo su frecuencia cardíaca a menos de 5 latidos por minuto, una técnica ancestral para reducir el metabolismo y ahorrar energía. Durante el breve verano, corren contra el tiempo. Acumulan grasa, refuerzan sus madrigueras y alimentan a sus crías, conscientes de que el próximo invierno será implacable. Aunque poco mencionadas en los documentales sobre la vida salvaje, las marmotas del Himalaya son las verdaderas maestras del tiempo en este ecosistema salvaje. Siguen el ritmo de las estaciones, guiadas por sus instintos, cambiando sus hábitos con la luz, el viento y la llegada de la nieve. Mientras todo a su alrededor parece extremo, ellas sobreviven en silencio, adaptadas al tiempo de las montañas. Pero ningún habitante del valle de Spiti tiene tanto misticismo como el leopardo de las nieves. Un fantasma de pelaje denso, pasos suaves y ojos que parecen observar sin ser vistos. Aunque es muy difícil de ver, el leopardo de las nieves desempeña un papel fundamental en las montañas del valle de Spiti. El mero hecho de que exista hace que los animales que caza, como el íbice y el varal, cambien su comportamiento. Están más atentos, se desplazan con más frecuencia y evitan permanecer mucho tiempo en el mismo lugar. Este efecto indirecto reduce la presión sobre la vegetación, lo que permite que las plantas se recuperen y sustenten a otros seres más pequeños, como insectos y aves. Es decir, aunque sea invisible, el leopardo de las nieves mantiene el equilibrio del ecosistema. Si desapareciera, quizá nadie lo notaría de inmediato. Pero, poco a poco, todo empezaría a desmoronarse. Caza solo, no ruge, no marca su territorio con violencia. Es paciente, puede observar a la misma presa durante horas, calculando cada movimiento. En este remoto rincón del mundo, cada ser vivo ha aprendido a ahorrar energía, a hacer menos para durar más, a moverse con cautela, a gastar con sabiduría y a desaparecer simplemente cuando sea necesario. Después de atravesar los inhóspitos paisajes del Himalaya, el viaje nos lleva al otro extremo de la India, no en altitud, sino en ambición. De animales que se ocultan para sobrevivir, llegamos a una figura diseñada para ser vista desde la distancia. Si el valle de Spiti está hecho de belleza y resistencia, lo que viene ahora es presencia absoluta. Una escultura que no solo rinde homenaje a un hombre, sino que materializa una idea.
En el corazón de Gujarat se erige la Estatua de la Unidad, un coloso revestido de bronce y sostenido por una estructura de acero con 182 metros de altura, el equivalente a un edificio de 60 pisos. Más grande que el Cristo Redentor, más grande que la Estatua de la Libertad. Ninguna otra estatua en el mundo alcanza tal imponencia. Y sin embargo, lo que más impresiona quizá no sea su tamaño, sino lo que representa. La estatua representa a Sardar Vallabhbhai Patel, el principal líder de la unificación territorial de la India tras la independencia. Abogado de formación, fue él quien integró más de 560 estados principescos en el nuevo estado indio. Un hombre que creía que la fuerza de una nación reside en la cohesión de sus pueblos. Y eso es precisamente lo que la obra pretende expresar. Que incluso una nación tan diversa como la India, con cientos de lenguas, religiones y culturas, puede alzarse como una sola. La base de la estatua alberga un museo que retrata las luchas por la independencia. Los ascensores llevan a los visitantes a un mirador panorámico, a 153 metros de altura, y también hay un centro de exposiciones. Por la noche, luces de colores envuelven el monumento, creando un contraste surrealista con las colinas y el río Narmada al fondo. Y así llegamos al final de nuestro increíble viaje por la India, un país que no cabe en los prejuicios. Con una población joven y activa, tiene una ventaja demográfica que los países ricos ya han perdido. Destaca en tecnología, ingeniería e innovación con costes inmejorables. Su programa espacial demuestra que hacer más con menos es una virtud nacional. Pero su mayor fortaleza no está en las máquinas ni en los números, sino en su gente, creativa, plural, resiliente. Gente trabajadora que transforma la adversidad en arte y la diversidad en fuerza. Si te ha gustado el vídeo, considera dejar un me gusta para que más gente pueda conocer nuestros documentales. Gracias y buen viaje.